Buen día a todos, mi nombre es Diego Zucalesca, les doy la bienvenida en nombre de ACHA, America Continental Health Alliance. Hemos tenido alguna cuestión técnica de último momento, por eso las demoras, así que les pedimos las disculpas del caso. Voy a pasar a hablar un minutito en inglés para darle también la bienvenida a aquellos que no hablan español. My name is Diego Zucalesca. I am here in ACHA's name. Let me tell you that there is a button in our platform, so you can press it right now to listen to this webinar in English, okay? Our idea is that you can enjoy this as if we're in your own language, so you can press it right now and enjoy this webinar. So I go back to speaking in Spanish. Bueno, como les decía, les hablaba en nombre, y les hablo en nombre de ACHA, America's Continental Health Alliance. Para quienes se suman por primera vez a una actividad nuestra, sepan que somos una organización sin fines de lucro, formada por países de Latinoamérica, a los que conectamos con diferentes partes del mundo, creando ecosistemas regionales y globales en el área de la salud, a fin de satisfacer necesidades locales mediante soluciones tecnológicas innovadoras y servicios de salud conectada. ¿Cómo son esos ecosistemas? Bueno, básicamente tienen que saber que los ecosistemas son abiertos, inclusivos y gratuitos para todos sus participantes. ¿Y quiénes son esos participantes? Bueno, obviamente, como siempre, en el centro de todo ponemos a los pacientes, a los voluntarios, a los médicos y profesionales de la salud, hospitales y clínicas, científicos, universidades, laboratorios e industria farmacéutica, obras sociales, prepagas, aseguradoras, fabricantes, proveedores y empresas de tecnología y startups también. Obviamente acá quiero hacer hincapié, industria health tech en general, desde grandes corporaciones hasta pymes, incubadoras, otras organizaciones sin fines de lucro, estados, municipios, entre otros. Eso es lo que somos y lo plasmamos mediante diversas actividades, programas e iniciativas. Por ejemplo, Go Global. Go Global, este programa que nos convoca en el día de hoy, que lanzamos en el mes de mayo con un webinar Go to Spain Madrid y que hoy nos convoca para hacer este Go to México Jalisco. Go to México Jalisco básicamente tiene como objetivo promover el apoyo a empresas de tecnología y startups de salud en sus diversas fases. ¿Para qué? Básicamente para que logren su internacionalización a través de nuestra red global de partners. ¿A qué nos referimos por internacionalización? Bueno, básicamente nos referimos a acercar a empresas europeas a los mercados de las Américas y ayudar a startups y empresas health tech latinoamericanas para que tengan un aterrizaje suave en otros países de América, de Europa y de otros continentes. Este es el lanzamiento oficial y por ende el primero de 4 webinars Go to México Jalisco que vamos a tener, siempre con la idea de brindar la mayor información posible para aquellas empresas que deseen instalarse en México, particularmente en Jalisco. En paralelo, y según diversos criterios, estaremos a disposición de las empresas interesadas para comenzar un proceso de calificación con miras a lograr su internacionalización. Así que estén atentos porque la semana que viene les estaremos enviando un email a todos los participantes con más información al respecto. A propósito de mail, déjenme contarles también que van a estar recibiendo un email con varios links, un data room, con más información de interés para aquellos interesados en internacionalizarse en Jalisco, México, otro con un formulario para elegir con qué organización o institución participante de Go Global desean mantener una reunión, siempre de cara a lograr este soft landing de que venimos hablando. Y por último tendrán también otro link con un formulario para, si lo desean, agendar una reunión con representantes de la ACHA para asesorarlos en todo aquello que necesiten. Así que si les parece bien, Probar, secretario de Desarrollo Económico de Jalisco, para dar la bienvenida oficial a este Go to México Jalisco. Ernesto, buen día para vos. Muchas gracias y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a esta reunión. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes para presentar al estado de Jalisco en México y darles la bienvenida. Jalisco es un estado con una economía pujante, es un estado con una economía muy diversa. Tenemos desde un sector agrícola muy fuerte hasta un sector de manufactura avanzada
muy fuerte y avanzando muy rápido, y de ahí también un sector de desarrollo de tecnología que avanza rápido. Y en los últimos años, ese sector de alta tecnología ha incluido también entre los nichos a los que se está enfocando precisamente la manufactura avanzada de equipo médico. Jalisco tiene una economía de alrededor de 80,000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, 83,000 aproximadamente, los últimos datos oficiales que tenemos del 2019, una población de 8,3 millones de habitantes, y en temas de atracción de inversión extranjera directa es una estrella en México. Nosotros crecimos de 2019 a 2020 38.4% en atracción de inversión extranjera directa. Y a pesar de la pandemia, precisamente debido a la pandemia, el país en general desafortunadamente redujo la atracción de inversión extranjera en 11%, sin embargo Jalisco la creció en 38.4%. También después de la peor parte de la ola inicial de la pandemia el año pasado, Jalisco es de los estados que más rápidamente recuperó el empleo. Nosotros ya tenemos niveles de empleo iguales a los que teníamos en diciembre del 2019 y seguimos creciendo en empleo precisamente gracias a estos inversionistas extranjeros que han incrementado sus inversiones, han traído inversiones nuevas y tienen esta confianza en el estado de Jalisco. Basamos nuestra estrategia de desarrollo económico en una cercanía grande con los empresarios. Nosotros somos un estado que es amigable con los empresarios, trabajamos muy de cerca con ellos, precisamente siguiendo las instrucciones del gobernador Enrique Alfaro. Nos da mucho gusto que estén considerando a Jalisco en sus planes de inversión y cuentan con nosotros para apoyarlos en lo necesario. Muchas gracias, bienvenidos a esta charla y buenos días. Muchísimas gracias, Ernesto. Realmente, bueno, muy interesante los datos que da de Jalisco y por eso acá estamos haciendo este webinar. Seguramente habrá muchos interesados del otro lado. Déjenme decirles también que hay un chat en vivo, también pueden participar en la plataforma. Recuerden eso para ir leyéndolos a todos ustedes en sus comentarios y demás. Ahora sí, continuamos con Sergio Ríos, quien es director general de atracción de inversión del gobierno de Jalisco, quien nos hablará de Jalisco, importancia, principales características y sectores de ese lugar. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Hacha porque nos da esta oportunidad de poderles presentar un estado, como bien lo dijo el secretario, un estado vibrante, un estado en crecimiento y un estado que prácticamente tiene una apertura para las inversiones de todo tipo. Entonces, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en este evento. Y déjenme presentarles un poco Jalisco. Para los que no están, tengo entendido que tenemos tanto personas de Europa como personas de América Latina. Jalisco se encuentra ubicado en la costa oeste de México, en el Océano Pacífico. Algunos de ustedes tendrán la referencia de Jalisco por Guadalajara, por Puerto Vallarta. Y algo muy importante, los que no han estado aquí en el estado, pero les gusta el tequila y les gusta la música mexicana, pues obviamente ya tienen un pedacito de Jalisco porque prácticamente todos los íconos de México son originarios de este estado. Algo que es muy importante es que tenemos una zona metropolitana muy fuerte. Si bien ya se mencionó que somos más o menos 8 millones de habitantes, pues prácticamente 5 millones se concentran en la zona metropolitana, que abarca 9 municipios alrededor de lo que sería el municipio de Guadalajara. Y todo esto es lo que se conoce como la Gran Guadalajara o la zona metropolitana de Guadalajara. Ya se había mencionado, pero sí me gustaría decirles que somos una economía que ha crecido. Crecimos en inversión extranjera el año pasado. Nuestro crecimiento económico fue un crecimiento del 3.5 a pesar de la pandemia. A nivel nacional, somos prácticamente el cuarto participante en el Producto Interno Bruto. En exportaciones somos del lugar número 7 y realmente tenemos una tasa de desempleo bastante baja. ¿Esto qué nos dice? Pues que es una economía que va creciendo, una economía que se va moviendo y sobre todo una economía que aprovecha muchas oportunidades de negocios que se están dando, tomando en cuenta ciertos factores, como más adelante se va a platicar, que son los tratados comerciales.
Creo que muchas empresas cuando invierten en Jalisco lo usan como una plataforma de exportación, no solamente para el mercado de Estados Unidos y Canadá, sino también para el mercado europeo y el mercado de Centroamérica y Sudamérica. En este sentido, ¿cuáles son las ventajas que ofrece Jalisco como estado? Una de ellas es su demografía, tenemos mucha gente joven, y algo que hemos hecho que creo que es de gran interés y también vamos a ahondar más en esto, es el enfoque en desarrollar carreras técnicas. Creemos que si nos queremos subir a esta ola de la industria 4.0, tenemos que tener el recurso humano necesario para poder hacer frente a esto. Nuestras exportaciones de alta tecnología son muy importantes, alrededor de más del 60% de la exportación de Jalisco es de alta tecnología. Somos un lugar muy conocido por la parte de turismo, como ya decía, no solamente Guadalajara, pero también Puerto Vallarta. Y aparte de eso, tenemos una población muy joven, que eso hace que muchas empresas se sientan cómodas de establecerse aquí. Este es un punto muy importante porque somos el estado más diversificado de México. No hay otro estado que tenga 22 industrias y 19 de ellas exportadoras. Entonces, cuando se piensa en hacer negocios en México y se trata de ver dónde es posible hacerlo, creo que esta diversidad industrial nos da un potencial importante para muchos sectores, para muchos productos, para muchas industrias. En ese sentido, hablando un poco de comercio exterior, porque creo que es importante, también somos el estado número 1 a nivel nacional con mayor diversidad de productos de exportación. Casi exportamos 1000 productos diferentes, el estado que sigue solamente exporta 500, y algo que es muy significativo es que estamos llegando a 181 países de los 192 registrados, es decir, tenemos prácticamente una cobertura mundial o global en los mercados de exportación. Y esto creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta porque quiere decir que somos bastante eficientes en la parte logística. ¿Cuáles son nuestras principales exportaciones? Y ahí ustedes podrán ver sector automotriz, alta tecnología, dispositivos médicos. Y déjenme decirles cómo nosotros como Jalisco estamos avanzando hacia lo nuevo, hacia lo de vanguardia. ¿A qué voy con esto? Si bien las exportaciones automotrices y de alta tecnología son muy significativas, sí me gustaría resaltar, por ejemplo, que Jalisco, el 20% de un Tesla se está fabricando aquí en el estado. Y el 30% de la nueva Homer eléctrica se va a fabricar aquí en el estado. ¿Qué nos dice esto? Que estamos empleando la tecnología en el uso de estas nuevas tendencias de lo que se conoce de movilidad eléctrica y todo gracias a estos ecosistemas que tenemos en lo que sería el mercado de exportación. ¿Quiénes son nuestros principales inversionistas en el estado? Estados Unidos tiene una cobertura más o menos del 45-50%. Europa tiene una cobertura importante porque 40% de la inversión que recibimos en el estado es de origen europeo, pero también se destaca lo que se ha logrado con Japón. Japón es un lugar que ha encontrado no solamente, vamos a decir, en industria de avanzada o de alta tecnología, sino también inclusive en industria alimenticia. Japón ha encontrado un nicho muy importante aquí en Jalisco. La India también es el principal estado donde invierte la India es Jalisco. Entonces, con esto lo que trato es de explicarles que prácticamente somos un estado muy internacional, como se puede ver en la siguiente lámina, en la cual ustedes podrán ver nombres de empresas de diferentes nacionalidades. Pueden ver desde empresas de Israel, pueden ver empresas americanas, danesas, italianas, rusas, brasileñas. Realmente somos un estado muy internacional. ¿Y esto qué nos dice? Pues que somos, Jalisco le da la bienvenida a todo tipo de inversiones, obviamente que quieran ser productivas y que quieran aprovechar las ventajas competitivas que tenemos aquí en el estado. ¿Por qué nos hemos vuelto tan atractivos en materia de inversión extranjera y nacional, no solamente? Uno es porque hemos tratado de desarrollar lo que se conoce como talento. Es decir, tenemos muy buen sistema escolar, tenemos escuelas prácticamente internacionales, tenemos escuelas técnicas y somos el estado con el mayor número de centros de entrenamiento laboral a nivel de todo México. Y yo creo que es una de las láminas más importantes. ¿Por qué?
Porque nosotros estamos graduando 16,500 ingenieros al año, de los cuales 7,500 son dedicados a lo que se conoce como tecnologías de la información. Pero ojo, 7% de estos ingenieros se encuentran en todo México. Es decir, el 7% de los ingenieros están trabajando en algún otro lugar de México, en algún otro estado. Entonces creo que eso es muy importante. Y algo más, nosotros tenemos el primer ministerio o secretaría, como se quiera llamar, de innovación, ciencia y tecnología. Y este ministerio tiene prácticamente 16 institutos tecnológicos que nos permite adaptar la currícula a las necesidades de las empresas que están viniendo aquí en el estado. Entonces, si se fijan, estamos enfocados realmente a crear un ecosistema de desarrollo de talento muy enfocado a lo que estamos nosotros recibiendo en el estado. Esta lámina lo que me refleja es algo que es muy importante y que se conoce en el mundo como mentefactura, es decir, más y más empresas no están viniendo al estado solamente por lo que sería mano de obra, sino también por mente de obra. Y ellos han establecido centros de investigación y desarrollo muy importantes, como sería el caso de Continental, con su centro de investigación y desarrollo el segundo más grande después del de Alemania. Tenemos el de Intel, que lo tiene en San José y el otro lo tiene aquí en Jalisco. Y realmente estos centros son muy interesantes porque están desarrollando nuevas tecnologías. Están desarrollando sensores automotrices, están desarrollando computación en la nube y este tipo de cuestiones que nosotros estamos usando gracias a este cambio tecnológico que se está dando a nivel mundial. Y lo que sucede es que nuestro sistema educativo aquí en el estado es un sistema muy innovador. Nosotros tratamos de hacer investigación y desarrollo aplicado. Tratamos de desarrollar investigación, ciencia y tecnología aplicada y estar acorde a las necesidades de las empresas y las industrias que vienen en el estado. Entonces, esto le permite a cualquier inversionista tener certidumbre de que va a encontrar el recurso humano calificado y que si no lo encuentra, tiene la posibilidad de incidir en el proceso educativo para poder tener el recurso humano adecuado y con las condiciones que ellos andan buscando. Otro punto importante es que somos el estado número 1 de todo México con mayor personal bilingüe. Es decir, si nos comparamos con cualquier otro estado de la República Mexicana, Jalisco realmente es el estado número 1 de acuerdo a la última estadística del 2021, donde existen más personas de habla bilingüe. Y otra cosa que creo que también es parte de este evento es todo lo que se refiere a startups. Realmente tenemos vamos a decir, una cultura de la innovación muy importante, inclusive algunos nos llaman el estado de la innovación, porque si se fijan, ya tenemos a jugadores muy importantes en todo esto que se refiere a emprendimiento, startups, donde tenemos obviamente jugadores tan importantes como la Universidad de Guadalajara, tenemos Stanford, y luego también algunas comunidades aceleradoras e incubadoras que originalmente se ubicaban en Silicon Valley, en California, ya tienen sucursales aquí en Jalisco. ¿Qué te está diciendo eso? Que ellos también están percibiendo cómo esta cultura de la innovación, esta cultura del emprendimiento es muy importante en el estado y por eso han decidido buscar establecerse aquí. Digo, un ejemplo que les puedo dar muy interesante es que inclusive el propio Japón ha buscado emprendimiento aquí en Jalisco para poderlo acelerar, para poderlo incubar en Japón y ha encontrado con gran éxito ese tipo de emprendimiento. Entonces, no solamente es, vamos a decir, el mercado americano que está viendo muy de cerca lo que está pasando en Jalisco, sino inclusive el mercado asiático lo está viendo con muy buenos ojos y ha encontrado grandes startups aquí en el estado. Por esto nosotros llevamos el evento más grande a nivel mundial que se llama Talentland. Desafortunadamente este evento no se ha podido hacer de manera presencial, se ha hecho de manera virtual, pero es un evento en el cual las empresas pueden participar como oradores, pueden participar en paneles, pueden participar en hackatones y también es un lugar para reclutar personal muy importante porque no solamente hay, vamos a decir, asistentes de México, sino también hay asistentes internacionales.
Otro punto muy importante que me gustaría mucho destacar es la parte de la logística. Muchas empresas vienen a Jalisco por lo que se conoce como el nearshoring o el nearshore, que significa no otra cosa más que tenemos los mismos usos horarios que Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y entonces podemos atender desde Jalisco a empresas en Norteamérica como empresas en Sudamérica e inclusive empresas brasileñas que necesitan otro idioma. Por eso en la parte de infraestructura creo que estamos muy bien establecidos. Desde Jalisco tú puedes tener una cobertura del 60% de la población de México, que creo que es importante si tomamos en cuenta que somos 126 millones de habitantes. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos muy buena infraestructura carretera, muy buena infraestructura ferroviaria, y tenemos el puerto de entrada más importante del Pacífico, donde entran los principales insumos provenientes de Asia, que aunque no es Jalisco, es Colima, es el puerto de Manzanillo. Entonces, esto nos permite a nosotros ser un hub logístico muy importante para todas las empresas que se quieren establecer aquí en el estado. Y algo que ha causado una sensación muy buena es la ampliación de nuestro aeropuerto. Estamos en un proceso de ampliar el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Prácticamente, actualmente nosotros somos el tercer aeropuerto más importante de México después de Cancún y Ciudad de México. Pero ahora yo creo que vamos a ser el número 2 por lo menos, o quién sabe que podamos llegar a ser inclusive el número 1. ¿Por qué? Porque si movemos 15 millones de pasajeros, vamos a poder mover 30 millones de pasajeros, y esto nos permitirá, insisto, en ser un aeropuerto internacional con conexiones pues, prácticamente a muchos lugares. Pero aquí hay un punto importante. Somos el aeropuerto número 1 en carga, en volumen, y número 2 en operaciones internacionales. Podemos ver que tenemos frecuencias hacia Estados Unidos, frecuencias hacia Europa, frecuencias hacia Asia, que ningún otro aeropuerto en México tiene. Inclusive, empresas sudamericanas están mandando vía marítima su producto a Manzanillo, y de Manzanillo lo están moviendo al aeropuerto de Guadalajara para que entonces de ahí lo puedan enviar a lugares como Asia o lugares como Europa. Entonces, esta eficiencia en lo que se refiere a carga, creo que es otra de nuestras ventajas competitivas que tenemos nosotros como Estado. Cuando una empresa se decide a venir al Estado, tenemos todo tipo de infraestructura, porque muchas veces hablamos de parques industriales, pero nosotros tenemos inclusive distritos tecnológicos. Tenemos un centro de software muy interesante que liderea Benjamín Huerta, que también va a participar en este evento. Y tenemos una serie, vamos a decir, de infraestructura muy especializada para lo que viene. Zonas industriales prácticamente se ubican a lo largo y ancho de todo lo que sería la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Y qué más decirles de la calidad de vida? Creo que calidad de vida en Guadalajara, en Jalisco, es muy buena. Si a ustedes les gusta jugar golf, pueden jugar golf. Recuerden que tenemos el lago más grande de México a solo 1 hora prácticamente del centro de la ciudad, el lago de Chapala, que es muy importante. Tenemos también montaña, tenemos también playa. Entonces realmente somos un estado, vamos a decir, muy privilegiado, sobre todo cuando decidimos invertir aquí y que muchas veces queremos un balance de vida entre lo que sería trabajo y lo que sería prácticamente la vida social, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades de negocios que vemos? Oportunidades de negocios que vemos, pues por un lado, obviamente está todo lo que tiene que ver con alta tecnología, como lo mencionó el secretario. Creo que nos hemos vuelto un referente a nivel América Latina en alta tecnología. Estamos recibiendo inversiones muy importantes de ciberseguridad, inversiones muy importantes de computación en la nube, inversiones importantes en todo lo que es Internet de las cosas. Entonces creo que estamos a un paso más arriba, vamos a decir, que otros lugares en lo que sería alta tecnología. Un sector que es muy importante y que creo que es uno de los que nos compete el día de hoy es el de industria farmacéutica y dispositivos médicos. Esta industria también es prioritaria para Jalisco. Tenemos grandes empresas farmacéuticas nacionales, tenemos grandes empresas farmacéuticas que no solamente atienden a lo que sería salud humana, sino también salud animal, pero también grandes empresas que están haciendo los dispositivos médicos que se requieren
ahorita sobre todo con lo que está pasando con esta pandemia. Entonces ese es otro de los sectores, ya no menciono los otros, que creo que también son importantes, pero sí eso sería un poco lo que tenemos. ¿Cuáles son los ecosistemas que tenemos en Jalisco? Porque ya casi concluyo. Pues tenemos un ecosistema tecnológico de electrónica y de alta tecnología muy importante. Prácticamente nosotros no nos inventamos ayer, nos inventamos desde 1962 y Benjamín Huerta ahí irá en algo mucho más profundo de esta lámina en la cual se habla de la historia que hemos tenido. Y aquí ustedes podrán ver las empresas electrónicas que se encuentran. Si bien a nivel mundial existen 10 grandes contract manufacturers, 7 de ellos se localizan aquí en Jalisco. Es decir, somos una meca muy importante de la parte electrónica. Muchos de los dispositivos que estamos usando, desde teléfonos celulares, lavadoras, ese tipo de cosas, son fabricadas aquí en Jalisco. Entonces, sí creo que es muy importante esta parte de la electrónica y, como digo, todo se debe al talento que se ha encontrado. Esta yo creo que es una de las láminas más impactantes, y digo impactantes no solamente porque yo lo diga, sino que en cualquier parte, cuando mencionamos que ese es nuestro sistema, vamos a decir, tecnológico y electrónico, pocos países, pocos lugares, pocos estados tienen este ecosistema. Un ecosistema muy bien integrado, al lado izquierdo con todo lo que sería Venture Capital, con lo que serían incubadoras y aceleradoras, y al lado derecho con la parte educativa y con la parte de apoyo gubernamental. Yo creo que aquí algo que tenemos en Jalisco, que es una gran ventaja, es que trabajamos bajo la base de la cuádruple hélice, que es sector privado, sociedad, sector educativo y gobierno. Y eso nos ha posicionado muy bien en lo que queremos. Como ya les decía, tenemos grandes fabricantes de dispositivos médicos. Aquí tenemos algunos nombres de las empresas y sus orígenes de inversión en la parte de dispositivos médicos, que creo que es importante. Y como digo, también nos dedicamos al desarrollo de la cadena de suministro de estos sectores. Entonces, creo que es importante para pymes que estén interesadas en Jalisco, pues puedan entrar en esto. En la industria farmacéutica, como mencioné, tenemos grandes nombres como PISA, Sofía, OmniLife, que son un referente no solamente en México, sino también en América Latina e inclusive en Norteamérica, en la parte farmacéutica. Y con esto yo concluyo mi presentación muy rápida. Dejo esta lámina que a mí me gusta mucho porque a la derecha podrán ver el Jalisco tradicional, el Jalisco colonial, y al lado izquierdo pueden ver lo que sería el Jalisco moderno, el Jalisco que nosotros queremos y estamos promoviendo, porque realmente pues Jalisco le da la bienvenida a las inversiones, le da la bienvenida a los negocios y a todo lo que queremos desarrollar aquí. Nuevamente, muchas gracias a Hacha por darnos esta oportunidad de presentar Jalisco. Los recibimos aquí, como se dice tradicionalmente, con los brazos abiertos y también con un buen tequila y mariachi para que entonces se pongan a tono y entonces sepan lo que es un poco de la gran cultura mexicana. Invitación, debo decir, así que realmente espectacular la presentación, con muchísima información, muy cálida también, por cierto. En lo personal me dieron muchas ganas de conocer Jalisco, seguramente hay mucha empresa, mucha startup del otro lado que, bueno, también seguramente estará ávida de llegar a ese estado, bueno, con una cultura innovadora muy impresionante por lo que nos contaba Sergio. Realmente felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo, muy impresionante realmente. La verdad que ver todo esto compactado en datos, en imágenes, ha sido realmente extraordinario. Así que muchísimas gracias y bueno, nos debemos ese tequila y esos mariachis de fondo. Sergio, ahora te voy a pasar de vuelta a la posta para que junto a Hugo Cuesta y a Bernardo del Río nos hablen de las facilidades para instalarse en Jalisco desde el punto de vista legal y contable. Muchas gracias, Diego, y me da mucho gusto estar aquí, no solo con mis colegas, sino también con mis amigos Hugo Cuesta y Bernardo del Río, porque al final de cuentas, como se los mencioné en mi presentación, somos un equipo. Y el equipo no solamente lo hace el gobierno, las inversiones no solamente las hace el gobierno. Tú tienes que tener aliados estratégicos. Y uno de los aliados estratégicos es Hugo Cuesta, quien nos viene a platicar y a presentar cuáles son, vamos a decir, los aspectos más importantes en la parte legal que tienen que tomar en cuenta las empresas cuando quieren invertir aquí en el Estado. Hugo, bienvenido y adelante con tu presentación.
Muchas gracias Sergio. ¿Me ven y me escuchan bien ahí? Primero que nada, tengo que admitir que después de escuchar la presentación de Sergio, si ya me sentía muy orgulloso de ser jalisciense, pues hoy simplemente esto se redobla y reiteramos la invitación a quienes nos escuchan en América, les damos buenos días, a quienes nos escuchan desde Europa, buenas tardes. No dejen pasar la oportunidad, como ya bien decía Diego, de venir a conocer Jalisco y hacer negocios por acá, les aseguro que no se van a arrepentir. Quiero empezar por agradecer al secretario Ernesto Sánchez Proal, que nos acompaña hoy y que siempre ha sido un aliado, no solo en la promoción, sino en la atracción de inversión a Jalisco, a Sergio Ríos, director de promoción de inversión, a Hacha y a todos los organizadores que hacen posible este evento el día de hoy. Me gustaría empezar por dar un marco muy general de dónde se encuentra México y Jalisco en un aspecto de Europa que hoy nos acompañan, por lo cual me parece que será de particular interés para ustedes conocer el alcance internacional y de comercio exterior al que México tiene acceso. A través de los tratados de libre comercio que hemos no solo ratificado en los últimos años, sino que hemos modernizado, ha sido una actividad muy intensa por parte del gobierno del país y por parte de la iniciativa privada, quienes hemos acompañado muy de cerca este tipo de negociaciones, hoy nos ponen a tener acceso a 500 millones de consumidores, que se dice fácil, pero es un porcentaje importante de la población mundial y esto se debe en una buena medida a la apertura comercial del país y a los tratados internacionales que tenemos ratificados. Además, pues somos no solo los principales socios comerciales de Estados Unidos, sino vecinos, y eso nos permite tener acceso a uno de los mercados más importantes del mundo. Y ya les hablaba yo de la relevancia de los tratados para efectos de la promoción, de la atracción y la interacción comercial de México con muchas regiones del mundo. Está el Tratado de Libre Comercio, que ha sido recientemente modernizado, tenía ya 24 años y esa modernización pues nos ha permitido incorporar una serie de capítulos que contemplan situaciones que la economía ocurrían en la economía pero no estaban plasmadas en el tratado. Mismo caso con el CPTPP y el mismo caso ha ocurrido con el tratado con Europa, que si bien el tratado con Europa versión 2.0, la ratificación está pendiente, esto está en vigor desde hace ya varios años. Esto pone al país en una serie de oportunidades y de retos. Por ejemplo, esa apertura al comercio internacional y esa vocación de promoción a la inversión que hemos visto en nuestra secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Les doy hoy les leo un par de párrafos de un comunicado que nos mandó hoy la secretaria, que está hoy iniciando un viaje a Estados Unidos, y específicamente en el comunicado que nos envía, la acompaña nuestro embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, se va a reunir con sus pares en Estados Unidos, que es Gina Raimondo y la embajadora Catherine Tai, y el objetivo de la reunión es específicamente mostrar la importancia que tiene para la Secretaría de Economía este proceso permanente de implementación del tratado y de la facilitación del comercio internacional con Estados Unidos en áreas muy concretas que habían estado en el foco de atención recientemente por eventos que habían ocurrido en el área específicamente automotriz, en el que, como saben, Jalisco es un jugador importante, y en el tema agropecuario. Y ya les decía que esta modernización de los tratados nos ha permitido incluir elementos que resultan indispensables para la inversión extranjera, como la protección de derechos de propiedad intelectual, esta vocación común que existe entre el gobierno y muchos sectores de la iniciativa privada de incrementar sustancialmente la transparencia y la anticorrupción, el comercio electrónico, que ya lo comentaba Sergio, pues es un jugador importante y una forma fundamental de hacer negocios en esta época. Los retos que enfrentamos hoy y no me dejarán mentir, estamos viendo también posturas muy cerradas de algunos gobiernos que han regresado a posiciones proteccionistas y que no necesariamente le apuestan al comercio internacional y a la inversión extranjera como lo hace México. Y el otro reto, pues claramente es ver cómo va a evolucionar la recuperación económica después de la pandemia del COVID, ¿no? Creo que un tema relevante, y lo decía Sergio y lo decía Ernesto en su presentación, es ese vínculo que existe en el gobierno y en la iniciativa privada que en Jalisco se posiciona de manera muy, muy especial. Tengo el privilegio de participar desde hace 5 años en el Cuarto de Junto, que es una iniciativa
precisamente de la iniciativa privada, en la que acompañamos al gobierno federal en la negociación de todos los tratados internacionales en los que México es parte. Para efectos de esta presentación en particular, es relevante el tratado no solo con Estados Unidos y Canadá, sino con Europa y con la Alianza del Pacífico. Y un ejemplo muy concreto de lo dinámico de la participación y de la interacción y del interés del gobierno de traer la voz de la iniciativa privada a este tipo de negociaciones es que justo en una hora tenemos una llamada con la Secretaría de Economía, con quien está a cargo de la negociación, específicamente para discutir y revisar la incorporación de Singapur como estado asociado al CPTPP. Ya hay muchos países que tienen esta categoría, pero Singapur es un país que es particularmente importante para México. Y esta gestión de acompañamiento del Cuarto Junto se ha venido capitalizando también a través de una participación muy activa entre la iniciativa privada y las distintas cámaras de comercio e industria, no solo de México, sino de los distintos países con los que México negociamos tratados, para concientizar al gobierno de muchas de las decisiones que pueden ellos tener, que puedan representar una implicación ya sea positiva o desfavorable para algunas áreas de industria en particular, y esta sensibilización tenemos el placer de darnos cuenta que sí ha estado incluida en la redacción final de los tratados, que se ha tomado en cuenta por parte de los negociadores. Específicamente en relación a Jalisco, y les digo porque tenemos en la firma que yo trabajo más de 20 años, específicamente enfocados a la representación de la inversión extranjera en México y la inversión mexicana fuera del país, todos los inversionistas buscan el tipo de cosas que se dan en Jalisco en relación a la certeza jurídica, al respeto a la legislación. Ya lo decía Ernesto, lo comentaba Sergio, friendly business environment, esa atracción, ese generar un contexto y un entorno jurídico que atraiga de certeza, certidumbre a las inversiones extranjeras, y esto se logra con esta cercanía, con esta empatía y con esta vía de comunicación muy abierta entre el sector privado y el gobierno. Uno de los puntos que es importante, y aquí lo planteo, es la importancia de contar con asesoría y representación no solo legal, que lo planteo hoy, sino del aspecto fiscal y contable, que lo planteará Bernardo en unos momentos, en el país de origen y también en el país de destino. ¿Por qué? Porque muchos de los temas ya más puntuales que tienen que ver con la selección del vehículo corporativo más apropiado para su tipo de inversión y para su proyecto en particular, tienen que ver con un análisis conjunto, y en el caso nuestro pues, tenemos la fortuna de tener representación a través de nuestros aliados de Méritas en 91 países, que esto nos permite tener una comunicación para que ocurra lo que dice Diego, ese soft landing, ese aterrizaje tranquilo y sin sorpresas cuando una empresa invierte en otro país. Dentro de las recomendaciones ya de acciones mucho más puntuales, que evidentemente en 10 minutos es muy difícil cubrir todos los aspectos que se tendrían que considerar desde la óptica estrictamente legal al momento de determinar los mecanismos concretos para aterrizar una inversión, pero sí recomendaciones muy generales que no quisiera dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes es, en primer lugar, y ya lo mencionaba yo brevemente, esta selección del vehículo corporativo apropiado. Específicamente dentro de la legislación mexicana hay muchos tipos de sociedades anónimas de capital variable, SAPIs, sociedades de responsabilidad limitada, que para elegir el tipo de sociedad específica se tiene que analizar no solo el entorno que se tendría en el proyecto en México y particularmente en Jalisco, sino qué tipo de entidad se es en el país de origen. Y por eso hablaba yo de la necesidad de vincular el tema de la óptica y la asesoría legal en los dos países. Es muy importante verificar el cumplimiento de los temas de los tratados internacionales y que esto esté afín, en sinergia y en compliance con las regulaciones nacionales. Revisar los documentos en materia laboral, porque hoy hay una reforma muy importante en materia laboral, y las regulaciones que aplican a la industria en particular de las que se trata. Tema valioso es proteger las marcas y las patentes, sin duda, como en cualquier lugar del mundo,
y revisar muy bien las reglas de origen para tener la certeza de que estamos tomando beneficio de los múltiples tratados de los que México es parte. Con esto cierro mi participación y les agradezco su atención, dejando esta lámina por si tienen alguna duda adicional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hugo, y como pudieron ver todos, pues creo que los tips que nos da muy rápido Hugo, son muy importantes. Entonces, estamos aquí, y cuando digo estamos es que nosotros cualquier duda que tengamos en materia legal, pues siempre nos acercamos a él, lo consultamos, como dijo, lo que está pasando en materia laboral, en materia de registro de marca, etcétera. Creo que es una parte importante. Después del evento, tengo entendido, como lo mencionó Diego al principio, les estarán llegando nuestros datos de contacto, cualquier duda que ustedes puedan tener, pregunta, cualquier cuestionamiento que quieran tener, sí, siéntanse con la libertad de contactarnos. Nosotros, como digo, somos un equipo que trabajamos en pro de Jalisco y lo que tratamos es de ver cómo facilitamos la concreción de negocios aquí en el estado. Ahora, complementando lo que presentó Hugo, me gustaría presentar a Bernardo del Río para que nos hable sobre las partes contables y esos también aspectos que luego muchas veces el inversionista está interesado en conocer. Y le agradezco a Bernardo su presencia aquí. Y adelante, Bernardo. La amable invitación a platicar con ustedes. En 10 minutos es difícil decir todo lo que necesitamos decir respecto de temas un poquito complejos, pero sí tocar unos puntos básicos. Entonces, empezando, una de las preguntas clásicas que nos hacen las compañías cuando llegan a operar a México o antes ya empiezan a hacer negocios, y es ¿cuándo necesito constituirme en México? Para efectos fiscales, tributarios, ¿cuándo necesito establecer una presencia? Y antes de esa raya, ¿se puede exportar producto directamente sin tener una presencia en México? Sí, claro. ¿Puedo promover mi producto si se considera preparatorio auxiliar? Sí, claro, sin problema. El tema se vuelve un poquito más complejo. Por ejemplo, México tiene muchas reglas de economía digital y junto con mi material les estaré enviando un YouTube de un webinar que dimos precisamente de temas de reglas digitales. Entonces, si nos están escuchando empresas Health Tech, creo que sería interesante que vean esa parte, aún sin tener presencia en México. Si tienen clientes en México, es voltear a ver si realmente tengo alguna afectación. Una necesidad clásica que determina cuándo ya necesito hablarle a Hugo para constituir una compañía es si tengo empleados o contratistas. Eso puede crear un nexo que se llama establecimiento permanente, que es el tener una presencia de la compañía extranjera de Colombia, de Argentina, de Chile o de Europa en el país, en México. México es parte de la OCDE y cumple, y yo diría que cumplimos con mucho empuje, y nos avanzamos en los esfuerzos de la OCDE. La OCDE tiene BEPS y México tiene el tequila BEPS, o sea, siempre vamos un paso adelante. Entonces, el analizar si lo que yo estoy haciendo en México crea o no una presencia es importante voltearlo a ver. Una de las razones clásicas, o sea, si pensamos un negocio tradicional de distribución o de manufactura, es si mis clientes me piden esa presencia, o sea, la regla de oro, ¿cuál es? Pues el que tiene el oro hace la regla. El cliente me determina muchas veces, me empuja. Yo necesito tu mercancía aquí en México y quiero que tú pases la frontera. Ok, el tener un registro de importador, ya necesito tener una presencia en México. Si estoy tratando con gobiernos, en el caso de cosas médicas,
de cosas farmacéuticas, si mis clientes son gobiernos, los gobiernos muchas veces es muy difícil que quieran ellos importar. Sí hay gobiernos que importan, pero normalmente para cumplir con una licitación se necesita constituir una empresa mexicana. Y hablando de qué conclusiones o recomendaciones en el breve tiempo que tenemos, es lo que manejaba Hugo. Pensar, planear y analizar los impactos antes de brincar a tomar una acción. No lo que le funcionó al compañero de al lado que tiene una operación distinta puede ser la mejor solución para mí. Hemos visto eso mucho, por ejemplo, en el mundo de las startups, que una startup agarra un camino y todas las demás agarran el mismo camino, no necesariamente siendo el mejor consejo en ese momento. Las leyes cambian, los efectos fiscales cambian, y lo que fue una buena respuesta hace 5 años o 10 años puede ya no serla, ¿sí? Entonces, mucho también depende cuál es mi plan de salida. O sea, estoy arrancando en México, pero ¿cuál es mi plan de salida después? ¿Cómo hago que cualquier operación en el futuro sea más eficiente? Tenemos que ver los efectos en impuestos en los otros países, cumplir con todas las recomendaciones de BEPS que les mencionaba, el tequila BEPS. Lo que platicaba Hugo de los análisis de obligaciones de la reforma laboral, se me hace clave ese punto que mencionó Hugo. Tenemos, y la fecha de entrada es 1 de agosto, ya no podemos subcontratar nuestro core business. Ya no se puede. Entonces, ese hecho cambia mucho de cómo funcionan los negocios, que hoy día en la modernidad estamos muy acostumbrados a ir subcontratando los procesos de los que yo no soy el mejor dando ese servicio. Entonces, sí necesitamos mucha planeación con eso. En México contamos con una obligación de pagar PTU del 10% con un tope que también viene en la reforma laboral. Abrir cuentas bancarias, eso es muy importante y cuando hablamos con clientes pareciera que hablamos más de la cuestión bancaria que de la cuestión fiscal en la primera llamada, que ellos entiendan qué bancos operan, qué banco es bueno, cómo se manejan los controles. Siempre es algo muy, muy interesante. México tiene, y en cierta forma copiamos a Brasil, en tener contabilidad electrónica y facturación electrónica. Ya en Colombia ya empezaron a tener lo mismo y está pasando lo mismo en otros países de Latinoamérica. ¿Qué es esto de la contabilidad electrónica? Es cualquier cosa que yo compre o yo venda, se emite una factura electrónica a mi cliente, pero esa factura, como lo explico a muchos clientes, es el gobierno sabe que compraste una caja de plumas antes de que tú lo sepas. Entonces, los sistemas contables que quieras usar en México, es importante que cumplan con esas regulaciones para que puedas estar en buena posición. El gobierno trae un ambiente muy tecnológico para poder cuidar de una mala aplicación fiscal. Entonces, el compliance es muy importante, el que tengan sus impuestos al día sin ningún problema, cualquier obligación cubierta, es muy importante porque en caso contrario, el SAT, que es lo mismo del DIAN en Colombia o las otras autoridades fiscales, cierra la llave. Ya no puedes facturar electrónicamente si yo detecto
anomalías en tus impuestos. Entonces, se vuelve un tema de vida o muerte para las empresas. Si mi cliente no me quiere comprar porque yo salgo en una lista negra, se acabó el negocio y pueden ser por una omisión, por error, por desconocimiento. Entonces, por eso la importancia de tener muy escrupulosa un cumplimiento de las obligaciones. De mi parte sería todo, Sergio. Otra vez agradecerte la invitación y con eso paso el micrófono a Sergio. Muchas gracias, Bernardo. Y como digo, no hay que agradecer, somos equipo y los equipos todos jugamos para tener el mismo objetivo. Entonces, pues gracias. Y como vieron, pues es muy interesante todos estos tips que nos dio Hugo, como los que nos dio Bernardo, ¿no? Como digo, necesitaríamos a lo mejor un webinar de 1 hora con cada uno de ellos para ver todos los detalles, pero es para dejarlos un poco con la cosquillita y con ese sabor de boca y que se interesen más en tratar de descubrir qué pueden encontrar aquí en Jalisco y cómo 2 aliados estratégicos como Bernardo y Hugo pueden ayudarlos, ¿no? Bueno, sin más por el momento, le paso la palabra a Diego para que nos haga prácticamente un resumen de estas 2 interesantes presentaciones. Y pues gracias, Bernardo, gracias, Hugo. Habrá más, ¿no? Que este es uno de 4, así que efectivamente, como bien decís, seguramente habrá que profundizar algunos temas y lo iremos haciendo a lo largo de Go Global, que prevé, como bien decía antes, 4 webinars en total en principio, así que este es el primero. Antes de continuar, si les parece bien, quiero invitarlos a unirse a los grupos de LinkedIn de Hacha Americas Continental Health Alliance y además a visitar nuestra web hacha.ecosistemas.health. Allí podrán encontrar más información acerca de nuestros programas y actividades. Aprovecho también la oportunidad para comentarles que el próximo 4 de agosto a las 10 horas Argentina, 8 México, realizaremos un webinar sobre la industria farmacéutica, su situación actual, innovación y tendencias a mediano y largo plazo. Será sin duda muy, muy interesante teniendo en cuenta, bueno, lo que estamos viviendo, pero también, obviamente, lo que viene. Y a propósito también de lo que viene, déjenme antes agradecer especialmente a la Cancillería Argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al Gobierno de Jalisco, al Clúster Médico de Jalisco, a Rivera, a IJALTI, al Colegio de Ingenieros Biomédicos de Jalisco, a Rivera, a IJALTI, al Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, a Futures, a The Hive, de la Universidad de Australia, Incubando Salud, Avant Lab, Pragmatec de México, la Red Centroamericana de Informática en Salud, Git Academy, Black Sheep, Startup Green, GoTools y Smart People por el apoyo, porque gracias a ellos este evento y todo lo que venimos realizando es posible. Así que si les parece, ya mismo continuamos con el ingeniero Benjamín Huerta Estrada, presidente del Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, que nos hablará de la industria tecnológica en Jalisco y apoyo al emprendimiento, startups. Benjamín, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Qué gusto estar compartiendo Sergio, secretario Sánchez, a H Américas por coordinar esto. Yo quisiera invertir unos pocos minutos en compartir con ustedes una historia, así como los cuentos, ¿no?, del sector de tecnologías de información en Jalisco, por 2 razones. Una, porque creo que es un buen ejemplo para mostrar cómo trabajamos juntos en Jalisco y cómo provocamos cosas que impulsan el desarrollo de las industrias. La segunda, porque creo profundamente que este sector de tecnologías de la información es horizontal, es habilitador. Hoy quizás con un enfoque más fuerte en temas de médicos y de tecnología hacia la salud. Yo encuentro a este sector como un habilitador de negocios en México, ¿no? Y si me permiten, voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunas láminas que me van a ayudar a expresar esta idea un poquito mejor. Seré muy breve. Tengo que decir con mucho gusto, además, que cada vez que tenemos estas sesiones me doy cuenta que nuestras presentaciones están construidas con robos de las láminas de los demás y todas aprobadas, porque así trabajamos, porque esa es la receta secreta. Entonces voy a hablar un poquito de la industria de TI en Jalisco
Para hablar de ella voy a empezar hablando de un problema global que quizás todos conozcamos, unos con más detalle que otros, pero bueno, el asunto es que hay un déficit de ingenieros en el mundo que es brutal, es gigantesco. Hay 5 millones de ingenieros que hacen falta en el mundo. Si sumamos a todos los ingenieros del mundo, faltan 5 millones, ¿no? Y hay un grupo, la verdad que muy pequeño, ¿no? de países que tienen una generación de ingenieros que es significativamente grande. Y México es uno de estos países. México tiene, además de esta situación de una muy grande generación de ingenieros graduándose cada año, una situación geográfica, estratégica en ese sentido, muy particular. Quizás ustedes lo ven a México en esta gráfica comparada con otros países, pues encontrarán que cosas como que Irán o Indonesia o Corea del Sur o Ucrania tendrán quizás un poco más de egresos de ingenieros, pero están muy lejos del mercado que demanda la mayor parte de estos 5 millones de ingenieros en el mundo. Y México está ahí. Sergio hablaba hace rato de nearshore. Nosotros en el sector de tecnologías de información decimos que nosotros hacemos no shore, porque sobre todo para tecnologías digitales es exactamente lo mismo poner un ingeniero desde Guadalajara o desde Miami a cualquier ciudad en Estados Unidos, ¿no? Y un poco pasa lo mismo hacia América Latina. Evidentemente, cuando digo Estados Unidos estoy infiriendo a Canadá. No tengo que hablar mucho de esto con ustedes, además después de la presentación de Sergio, pero saco esta lámina porque la economía de México es muy grande, las condiciones que el país tiene son muy interesantes. Ya nos hablaron de esta capacidad estratégica que tiene el país de acuerdos de comercio internacional con 44 países, pero quiero referirme a que todo este valor tan grande nos hace el tercer exportador más grande de servicios de tecnologías de información en el mundo, nada más detrás de India y de Filipinas. Este es un dato no muy conocido y a mí me parece importante darlo a conocer. Hace 15 años esto no era así. Hace 15 años este sector era de hecho muy pequeño. Y este crecimiento y este sector se detonó desde la ciudad de Guadalajara, en Jalisco, que por razones históricas, en otro webinar seguramente podríamos, como dijeron Bernardo y Hugo, ampliar mucho más a detalle, pero Guadalajara es el centro de la alta tecnología del país por razones estratégicas, por una decisión, por un diseño. Este diseño tiene unas raíces muy interesantes, como ya lo vimos en una de las láminas de Sergio. En los 70 se establecieron, aquí sí voy a decir a lo mejor un poco por coincidencias o por pues, una situación fortuita, algunas empresas como Burroughs y Unisys y Motorola, en los 70 eso provocó un crecimiento de la industria de manufactura electrónica muy, muy grande. Se encontró condiciones en el país en general muy positivas, particularmente en Jalisco, todavía más atractivas por muchas razones, pero la más importante, la disponibilidad de un talento apropiado para esta industria. Y hacia los 90, 20 años después, esta industria se había convertido ya en una industria de diseño electrónico muy grande. En esos tiempos, entre el 95, 98, nos dimos cuenta que esas condiciones nos podían permitir crear un sector de tecnologías de información, porque la base estaba construida con esta industria de manufactura electrónica y de diseño electrónico, que ya trabajaban con universidades para generar un talento actualizado, y eso implicaba software, entre otras cosas. Y creamos una idea, que yo digo muy interesante, a la que le llamamos el IJALTI. El IJALTI es el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información. Y no fue más que un acuerdo de crear una asociación civil entre gobierno, universidades y industria, para crear un sector, ¿no? Un sector que no tenía más de 1,500 ingenieros por ahí del año 2000 y que hoy tiene 65,000 ingenieros especializados haciendo desarrollo de software de muy alto nivel, ¿no?
Lo mismo hicimos hacia el tema de industrias creativas, postproducción audiovisual para cine y televisión y todo esto, porque usa más o menos el mismo talento. Sergio nos habló del tema del emprendimiento. La receta secreta ha sido desde el inicio esta forma de trabajar, ¿no? Esta lámina que les mostró Sergio y que yo repito aquí, la repito simplemente para mostrar esta construcción de estos últimos 40 o 50 años, para decir que estos bloques de abajo, donde ven logotipos de muchas empresas seguramente desconocidas para todos ustedes, es el corazón de este ecosistema. Hay una constante creación de empresas de base tecnológica, casi siempre fundadas por personas que salieron de estas empresas de arriba. Estos logos sí los conocen todos ustedes. Las grandes empresas de tecnología del mundo que establecieron centros de investigación y desarrollo porque encontraron un talento generado por las universidades, más de 20 en la ciudad, por cierto, están aquí a la derecha, Venture Capital, que ha sido muy activo en desarrollar esto, ¿no? Entonces, esta es una historia de construcción que se basa en la cantidad, pero sobre todo en la calidad del talento. Esta es una historia de 40 años que hoy tiene cerca de 250,000 de estudiantes de ingenierías en software o en tecnologías de información, computer science en el país. Aquí ustedes ven una gráfica de colores porque esa zona roja que está ahí es el estado de Jalisco. Y realmente el lugar desde donde nosotros encontramos talento y lo atraemos a trabajar en este sector es todo el país. Y un país de 130 millones de habitantes, más o menos, tiene estas capacidades. Aquí yo pongo la cantidad de ingenieros de software, pero si multiplico esto hacia todas las otras ingenierías, desde donde encontramos mucho talento para hacer este tipo de cosas, la base es enorme, es gigantesca. Mi cachucha de días, yo soy director de Amdocs, una empresa israelí que tiene operaciones aquí en México muy grandes. Cuando yo les muestro esto, o sea que hay 250,000 estudiantes en el sistema y a punto de salir, y que tenemos cerca de 1,5 millones de ingenieros, y se lo digo a mi corporativo, un país de 8 millones de habitantes, estos números son increíbles. Y es que lo son. Y es que esta situación ha permitido que esta industria crezca muy fuertemente, sí, con mucho enfoque hacia la exportación de servicios de tecnología de información. De hecho, no considero que eso sea algo malo, en todo caso es algo muy bueno, pero también para el desarrollo tecnológico en el país y hacia todos los sectores que componen la economía del país. Trabajamos igual con muebleros, con gente en el campo, en proyectos interesantísimos de Internet de las Cosas y otras cosas, que con gobiernos y que con empresas de alta tecnología, ¿no? Y voy cerrando para decir que ahorita hablé quizás de esta gráfica, cuando hablo de que el costo de operación en México es atractivísimo, es 3-1 contra los costos de hacer desarrollo de tecnología en Estados Unidos. Es un poco mayor que en India, pero no mucho. Pero no es un tema de dineros, de costos. Lo que ven a la derecha me parecen valores poderosísimos que le dan fuerza a esta industria que en este año pasado tan difícil para la economía, nosotros crecimos al 12%. Fue un laboratorio donde en unos cuantos meses la industria en general, no la nuestra, todas las industrias, desarrollaron este movimiento hacia lo digital y lo tecnológico que les iba a tomar 5 o 10 años, ¿no? Entonces cierro compartiéndoles nada más que esta historia brevísima, muy exitosa, tiene un elemento coordinador detrás, que es el IJALTI. En otras industrias de la economía de Jalisco se van a encontrar lo mismo, pero lo digo porque este instituto que trabaja en las cosas que ven aquí a la derecha es una herramienta que ustedes tienen y la ofrezco aquí para cualquier plan de hacer negocios en México, en Jalisco en concreto. Esta es una herramienta más, como Bernardo, como Hugo, como Sergio ahorita pusieron en la mesa, ¿no? Les agradezco muchísimo otra vez la invitación, el tiempo a todos los que nos acompañan y me quedo yo también disponible para apoyarlos en consultas o en proyectos de traer algún proyecto interesante a México. Muy buenos días, gracias a todos.
Bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Muy, muy interesante. La verdad, la historia que has contado, estos 40 años de desarrollo que, bueno, evidentemente han dado sus frutos. Esto muestra que el presente de Jalisco no es casualidad y lo más impresionante es esto que decías, ¿no? Que esta historia se sigue escribiendo a partir seguramente de los 250.000 ingenieros que pronto, bueno, estarán allí a disposición de la industria. O sea que es una historia, bueno, absolutamente en desarrollo y seguramente un desarrollo muy prometedor. Así que realmente muy, muy interesante tu exposición. Muchísimas gracias. Continuamos con Delia Oliva Cantaruti, presidenta de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, que nos hablará de regulación sanitaria, salud digital y dispositivos médicos. Delia, bienvenida. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Hacha América, señor secretario, panel de expertos, un gusto estar en este espacio. Definitivamente, cuando se me plantea la invitación para justamente hablar de regulación sanitaria, salud digital y dispositivos médicos, es todo un reto en el tiempo que me lo están solicitando. Y definitivamente para dar inicio, pues tenemos que hablar en el mismo contexto. Justamente la salud digital y los dispositivos médicos son conceptos que no tienen más allá de 50 años. Y justamente vamos a hacer un breve recorrido por esta historia que como industria y como sector de dispositivos médicos ha tenido toda una evolución. Entonces doy inicio. El viaje en algún espacio para atender algunos rubros de salud en particular. Aquí estamos viendo lo que sería fragmentos de tecnología sin que conformen un equipo de anestesia, que es el ejemplo que estoy mostrando. Y cuando vemos y hacemos un viaje en el tiempo, vemos que tenemos el antecedente en la industria farmacéutica de la talidomina a finales de los 60, principios de los 70, que generó toda una generación con exigencias de calidad de vida, de tecnologías de salud y del cumplimiento de estándares y de la creación de reglas y directrices. Ya teníamos en los distintos países a nivel mundial justamente la necesidad de atender en salud, dado que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial generaron estas especificaciones, estos requerimientos que empezaron en la industria militar y que luego nos llevaron a la industria alimentaria y después los sobrevivientes justamente de estas situaciones generaron una necesidad de tener una calidad de vida y a través de la tecnología y de la investigación generar respuestas que permitieran esta mejora. Eso en los antecedentes que conlleva a cada uno de los países y a cada una de las regiones del planeta, implica que tengamos elementos integradores justamente que van a hacer que converjan estas necesidades, que cada región manifieste una estrategia clara y que los propósitos en salud estén definidos de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada una de las regiones. De tal manera que en 1970 es cuando se conforman, en 1975, las primeras agencias regulatorias sanitarias. Estoy hablando de Estados Unidos, FDA, Canadá, Health Canada, la Unión Europea, TGA, que es de la Agencia Sanitaria de Australia, y Swiss Medical, por ejemplo, en Suiza, y el Ministerio de Salud en Japón. Estos grupos, si ustedes se dan cuenta, tienen que ver estrechamente con la evolución tecnológica que se tuvo derivada de la guerra. La Comunidad Europea, a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial, en 1948, se establece ISO Internacional, que es la Organización de Estándares Internacionales, y lo que hacen es que convocan a cada uno de estos países de la Comunidad Europea
que ya estaban escribiendo sus propias reglas y lo que hacen es establecer una comunicación, definir conceptos y empezar a compartir la reglamentación en la región. No es para nada sorprendente que 20 años después, con grupos de trabajo que convocaron estas agencias sanitarias, estoy hablando FDA, Health Canada, Australia, Unión Europea y Japón, convocan a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud a grupos de trabajo en las distintas regiones, donde lo primero que se tuvo que realizar fue justamente contextualizar y definir los conceptos que no existían. El concepto de dispositivo médico no existía. Teníamos un poco adelantado el tema farmacéutico y ya habíamos visto el impacto de que no existiera regulación y que no se generara evidencia que permitiera establecer con claridad que podían ser usados en humanos. De estas convocatorias de trabajo, de estas alianzas que se hicieron de grupos voluntarios, justamente en el aspecto regulatorio, justamente surge el grupo de Armonización Mundial de Trabajo, la GHT, y después de 20 años de trabajo, es que se migra al grupo del Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, que es la IMDRF. Es importante señalar que el resultado del grupo de trabajo de armonización mundial de estos primeros 20 años es de 1990 a 2011, se hace la convocatoria para que surjan las agencias sanitarias en la región de Latinoamérica. Y es ahí donde tenemos el nacimiento de COFEPRIS, de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Al concluir la serie de trabajos del Grupo de Trabajo de Armonización Mundial, lo que tenemos son 30 documentos que son recomendaciones que en ese momento se lanzaron a nivel internacional y que hoy son directrices de los requisitos que tenemos para dar cumplimiento a la regulación sanitaria. El trabajo del grupo de trabajo de la Organización Mundial migró hacia el Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, la IMDRF, que hoy sigue estando vigente y emitiendo documentos que son directrices y va un paso adelante con respecto a la conceptualización, a la evaluación de la conformidad, a la estandarización, a la normalización y a la calidad que implica los dispositivos médicos. ¿Qué tenemos también? Ya se había conformado en 1948 ISO internacional, pero en 1995 la OMS solicita a ISO que haga un apartado específico de estándares asociados a dispositivos médicos. Como Colegio de Ingenieros Biomédicos participamos en este grupo de trabajo que es ISO TC 210, justamente que es para construir, desarrollar los estándares asociados a los dispositivos médicos. También es importante señalar que en 1996 surge la primera edición de ISO 13485 en paralelo con ISO 9001. Es importante diferenciar que las buenas prácticas que en ese momento se emitieron en esta primera edición de 1996 hacen una división, un parteaguas con respecto a el enfoque hacia la satisfacción del cliente o el enfoque hacia cumplir los requerimientos de producto con base a requerimientos reglamentarios, que esos requisitos esenciales de la tecnología que iba a ser humano se transformara en términos de calidad para el sector salud. En 2000, ISO 13485 unifica su versión con la Unión Europea. Y hoy lo que tenemos es la versión de ISO 13485 2016, es la que tenemos vigente. Y bueno, cuando hablamos de cualquier otro
este estándar de buenas prácticas de manufactura 9001, pero cuando hablamos en el campo de dispositivos médicos, estamos hablando de el estándar de buenas prácticas ISO 13485. Y vamos a ver que las directrices de la Unión Europea productos sanitarios, medical device, dispositivos médicos, van a ser justamente la equivalencia de las buenas prácticas para dispositivos médicos. Entonces, vamos a encontrar con respecto al título que tiene esta ponencia, justamente el primer concepto. Lo encontramos en el reglamento de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios, donde tenemos descrito regulación sanitaria, como el conjunto de disposiciones emitidas de conformidad con los ordenamientos aplicables tendientes a normar los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionados con las materias competencias de la Comisión. En particular, vamos a encontrar que la regulación sanitaria es la acción específica que tiene el gobierno para justamente atender todos los procesos y normar procesos, productos, instalaciones, servicios y actividades que tengan que ver con la comisión. Y además vamos a tener que en la Ley General de Salud vamos a tener descrito que el Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos, y aquí estoy acotando específicamente las fracciones que tienen que ver con tecnologías de la información y las comunicaciones, donde en la ley general vemos que está descrito que es promover el desarrollo de servicios de salud con base a integrar estas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en el artículo 7º vamos a ver que además, en coordinación con el Sistema Nacional de Salud a cargo de la Secretaría, en la fracción 8ª bis, vamos a promover la incorporación, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y de las comunicaciones en los servicios de salud. También es importante que visualicemos que el concepto de atención médica está implícito en este tenor de ideas, ya que tiene que ver con el conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar la salud, de tal manera que se va a apoyarse en las guías de práctica clínica y en los medios electrónicos que existan de acuerdo a las normas oficiales que emita la Secretaría. Tenemos también el tema asociado hacia los prestadores de los servicios de salud, ¿no? La construcción, el mantenimiento, la operación, el equipamiento de establecimientos dedicados a los prestadores de servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades podrán aplicar estas tecnologías factibles. ¿A qué nos estamos refiriendo? A las tecnologías de la información y a la comunicación. Entonces, cuando estamos hablando de los elementos de la telemedicina, y ya me voy un pasito adelante, vamos a ver que tenemos aspectos mínimos que deben ser considerados, ¿no? Como la acreditación correspondiente para el establecimiento de atención médica, el aviso de privacidad de protección de datos personales, los recursos humanos que otorgan el servicio acreditados, que esto está descrito en el artículo 179 de la Ley General de Salud, el equipo médico avalado por COFEPRIS, y vamos a ver que no solo es el equipo médico, sino todos los dispositivos médicos que van a estar involucrados en esta atención, en esta modalidad de atención. La encriptación de la información que se transmite, el que documente la atención en forma electrónica de acuerdo a la norma específica en los sistemas electrónicos que correspondan, los sistemas de información con autenticación efectiva, el consentimiento informado por parte del paciente para realizar la actividad, establecer la sesión en lugares que permitan la privacidad de la información,
apoyarse con profesionales de la salud, en el caso de consultas a distancia, y si se requiere una receta electrónica. Estos son algunos de los elementos de la telemedicina. Entonces, todavía no hemos llegado al concepto de salud digital, pero ¿qué sucede? ¿Qué requiere un paciente para poder acceder a una teleconsulta? Tiene que tener un diagnóstico, contar con un expediente clínico electrónico, tiene que tener buen ancho de banda, un equipo de cómputo, teléfono inteligente robusto, un sistema de videoconferencia seguro, encriptado, autentificado, un lugar que promueva la privacidad, el que se garantice la integridad de los datos y las firmas de consentimiento informado. Cuando nos vamos a justamente los conceptos de telemedicina, esto lo vamos a encontrar en el programa de acción específico del 2007 al 2012 de Telesalud que realizó la Secretaría de Salud, donde encontramos 3 definiciones que me parece importante compartir, ya que tenemos la visión hacia América Latina y hacia la Comunidad Europea. La Comisión Europea define la telemedicina como el acceso rápido a expertos médicos de manera compartida y remota, empleando las telecomunicaciones y las tecnologías de información sin importar la ubicación del paciente o la información relevante. Cuando hablamos de telesalud, telemedicina, e-salud, encontramos que Calgary en 2004 proporciona una definición única, se maneja indistintamente, como el uso de las tecnologías de información y comunicaciones para proporcionar servicios de salud, expertise e información independientemente de las barreras de distancia geográfica, social y cultural. Y cuando hablamos de salud digital, vemos que la Organización Mundial de la Salud define salud digital como el campo del conocimiento y práctica asociada con cualquier aspecto de la adopción de tecnologías digitales para mejorar la salud, desde el inicio hasta la operación. Entonces, si queremos tener el panorama, la visión de la regulación sanitaria con respecto a salud digital, tenemos que ubicar que la telemedicina, que va a ser el eje, tiene áreas de oportunidad en el marco normativo, pero el fundamento es el proceso de atención, donde tenemos software, hardware, donde tenemos tecnologías de la información, donde tenemos comunicaciones, donde tenemos el expediente clínico electrónico, donde tenemos dispositivos médicos, donde tenemos establecimientos, donde el eje va a ser el control sanitario. Y entonces, ¿cuál es la clave? Es la generación de la evidencia documental. Si yo lo que quiero es traer a México, traer a Jalisco una industria que lo que haga es desarrollo de tecnología pensando en salud digital y pensando en dispositivos médicos, vamos a tener que dar cumplimiento al control sanitario. Y eso va a ser a través de este cumplimiento de estándares. Es decir, lo que exige la Secretaría de Salud a través de COFEPRIS no es algo que no se pida en otros países y que no tenga una reglamentación internacional que esté también incluida en justamente generar esta evidencia. Los expedientes que se generan a lo largo de estos desarrollos de tecnología, que son el historial de diseño del dispositivo médico o el historial de diseño de la tecnología como tal digital, nos van a exigir la generación de evidencia documental. Y esta evidencia documental debe dar cumplimiento con las buenas prácticas documentales y debe permitir que los elementos que sean necesarios se puedan presentar y tengan validez con la autoridad. ¿Cuál va a ser la llave? La regulación sanitaria armonizada. Justamente por eso está la Torre de Babel en esta imagen, porque lo que tenemos es el trabajo que se vino desarrollando desde 1975 en estos diversos grupos de trabajo, que lo que originaron fueron documentos de recomendación y que después los gobiernos trasladaron a la situación y al marco jurídico específico y lo subieron a requisitos obligatorios. Además, una de las herramientas pensando justamente en dispositivos médicos podría ser los niveles de maduración tecnológica. ¿Y cuál va a ser el camino?
el control sanitario. ¿Cuáles son los conceptos mínimos que debemos contemplar? Los voy a dejar por aquí, no voy a tocar todos, pero sí es importante que tengamos claro que para hablar el mismo idioma tenemos que conocer estas definiciones. Insumos para la salud, control sanitario, proceso y categoría lo encontramos descrito en la Ley General de Salud. Registro sanitario, clasificaciones de riesgo, clase 1, clase 2, clase 3, lo encontramos en el Reglamento de Insumos para la Salud. En la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos vamos a encontrar el concepto vigente y aplicable de dispositivos médicos, en los criterios de clasificación de riesgo y la descripción de la clase 1 de bajo riesgo. Tenemos en los acuerdos que fueron publicados el 31 de diciembre de 2011 y el 22 de diciembre de 2014 las definiciones de clase 1 de bajo riesgo y la de insumos desregulados. El ciclo de vida del dispositivo médico viene de documentos emitidos por el Grupo de Trabajo de Armonización Mundial y por el Foro Internacional de Regulación de Dispositivos Médicos, de la OMS, y en la NASA encontramos los niveles de maduración tecnológica. Como colegio hemos integrado esto a través de estrategias de registro y estrategias regulatorias. Entonces, tenemos un marco jurídico que existe en todos los países, donde tenemos la Constitución en México y los pactos internacionales, las leyes, que se acotan puntualmente hacia dispositivos médicos, hacia insumos para la salud, los reglamentos, los acuerdos, y hay que tener claro que dentro y en el mismo nivel de las normas oficiales mexicanas vamos a encontrar a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante señalar que insumo para la salud en la normativa nacional son aquellos que podemos dividir en dos grandes grupos, el de medicamentos y el de dispositivos. Y el de dispositivos lo tenemos descrito en la ley en 6 categorías: equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico de curación y productos higiénicos. ¿Qué es lo fundamental? Es que el control sanitario, que es el conjunto de acciones de orientación, educación, muestreo y verificación, va a aplicar medidas y sanciones hacia quienes, hacia productores, comercializadores y consumidores. ¿Con base a qué? A lo que establecen las normas oficiales mexicanas, lo que está descrito en la Farmacopea y lo que tenemos definido a nivel internacional. Y entonces, la fracción que nos interesa es justamente la fracción 2, donde establece que el control sanitario es aplicable al proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, material quirúrgico de curación y productos higiénicos. Cuando nos vamos al concepto de proceso, vamos a encontrar que si nosotros buscamos definiciones en la Real Academia Española o en ISO, son completamente diferentes a las que está refiriéndose la ley, y tenemos que entender que para la ley es importante cada etapa que se encuentre dentro de las actividades para que nosotros obtengamos un insumo para la salud. Obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, manipulación, transporte, etcétera. Voy a dejar aquí esta presentación y todo lo encuentran ustedes referidos con la normativa que está soportando estos conceptos. Cuando hablamos de las categorías de dispositivos médicos, como ya dijimos, son 6 y están descritos tanto en la Ley General de Salud como en la Farmacopea. Y nos va a delimitar a qué nos referimos con equipo médico. Y como les decía, cuando hablamos de telemedicina y solo decimos equipo médico, nos estamos quedando cortos con todos los dispositivos médicos y las tecnologías que se hacen presentes. No me voy a detener aquí. Lo importante es, para que yo establezca la evidencia que requiero generar para obtener las autorizaciones sanitarias, porque es a lo que queremos llegar, tengo que tener perfectamente identificado la finalidad de uso, el tiempo que va a estar en interacción con el paciente y el grado de invasividad.
Tenemos una clasificación armonizada con los dispositivos médicos, es decir, tenemos en el reglamento de insumos para la salud la clase 1, la clase 2 y la clase 3, que están perfectamente descritas, y en el apéndice 2 de la farmacopea y en el acuerdo tenemos la clase 1 de bajo riesgo. Esto es importante, ¿por qué? Porque nos permite tener 4 clasificaciones de riesgo que van a ser análogas con las clasificaciones que tenemos en Europa, en Estados Unidos, el impacto que va a tener con el Tratado de la Alianza del Pacífico para que yo pueda pedir los mismos requisitos. Delia, perdón que interrumpa, estamos pasados de tiempo, te diría, si te parece bien, un minuto final como para... Cierro, ¿sí? Entonces voy a cerrar. ¿Y qué es lo que me interesa que se lleven? El ciclo de vida de los dispositivos médicos tiene desde que se concibe hasta la disposición final. Tenemos el control sanitario como el eje. ¿Qué tenemos detrás de esto? Distintos tipos de autorizaciones, autorización de comercialización, avisos, licencias, permisos para fabricación, autorización de ensayos clínicos, permisos de importación. Siempre está el control sanitario. Tenemos 3 figuras que serían el representante legal, el responsable sanitario y la tecnovigilancia. Lo importante es que si tú quieres traer productos o quieres fabricarlos en México, vas a cumplir la normativa que se cumple en el resto del mundo. Y si tú cuentas como fabricante con buenas prácticas, ISO 13485 o marca de Comunidad Europea o el modelo de MBSAP, que es el programa de auditoría única, al estar cumpliendo y obtener esa certificación, tú tienes la evidencia que yo necesito para poder obtener la autorización ante la COFEPRIS. ¿Qué está detrás? Nada más permítanme, la autorización, el control sanitario, la estrategia regulatoria, y lo que tenemos es justamente la evaluación de la conformidad, que tiene que ver con todos los estándares asociados, con justamente los actores involucrados, y el eje va a ser el control sanitario, que se encuentra armonizado con la legislación sanitaria internacional. Todos somos pacientes, lo importante es que está todo enfocado hacia el paciente como el eje y estamos para servirles. Muchísimas gracias, Delia. Muy interesante realmente tu exposición acerca de la regulación sanitaria en México. Muchísimas gracias. Seguramente habrá muchas preguntas que te haremos llegar. Y ahora sí, es el momento de la doctora Georgina García, quien es presidenta del Clúster Médico de Jalisco, cofundadora y board member de ACHA America's Continental Health Alliance, que nos va a estar hablando, bueno, del ecosistema de salud en Jalisco. La reunión, agradeciendo de antemano al secretario Ernesto Sánchez Proal y a Sergio, quienes con mis compañeros de panel hemos podido conformar esta reunión para mostrarles quiénes somos en Jalisco y el interés que tenemos de atraerlos a nuestro lindísimo estado. Y muchas gracias, Sergio, por esa brillantísima presentación y completa panorama que das y que ha ido reforzándose con cada uno de los panelistas. Simplemente y de manera breve, porque como bien lo dijo Benjamín, muchas de las láminas que hoy tendré serán una síntesis, dado que nosotros somos un organismo articulador de cuádruple hélice para impulsar proyectos de alto impacto en salud en Jalisco, con el interés siempre puesto en la parte holística. El paciente debe recibir lo mejor, pero también impulsar la innovación y mejorar la calidad, la economía de las startups, de las empresas, tanto locales como internacionales. Y sí tenemos un ecosistema que está conformado desde el 2016, empezamos a interactuar de una manera clusterizada de la mano con el German Healthcare Alliance, que es un organismo de salud de la Federación Alemana de Industrias, de quienes hemos aprendido cuáles son las buenas prácticas para poder integrar en esta cadena de cuádruple hélice a universidades y centros de investigación, incubadoras, oficinas de transferencia, incluyendo una oficina de estudios antropológicos y sociales, tomando en cuenta que salud es un tema transversal en donde impactamos directamente la comunidad, y eso es un tema que a veces perdemos de vista, así como centros de innovación, la articulación con las secretarías de gobierno del Estado, con empresas, fundaciones y asociaciones civiles.
Iré de manera rápida diciendo nada más que nosotros somos una organización sin fines de lucro, al igual que ACHA, y es el motivo por el que nos hemos integrado y tenemos un gran interés en tener este vínculo con Latinoamérica y con España, fundamentalmente en donde compartimos desde el idioma, excepto Brasil, que también se suma de una manera muy interesante. Y en Jalisco contamos con la generación de conocimiento, con habilitadores, con vinculadores, articuladores y con comunidades que nos apoyan para integrar este ecosistema. Y de una manera muy breve, nada más resumiré para todos aquellos que nos acompañan de otras partes del mundo, diciendo que el sistema de salud en México tiene un marco de referencia fundamental que es el Consejo General de Salubridad, y de él depende tanto la práctica o el sector público como el sector privado. Y aquí en esta lámina muestro que el sector público es el que se lleva prácticamente el 80% de la cobertura, el sector privado el 15% y el 5% mixto. El sector público tiene dos grandes organizaciones, sobre todo la primera, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual se tiene derecho siendo trabajador en el sector productivo privado, y el ISSSTE, que aglutina a los trabajadores del sector público. Además de otras instituciones un poco más pequeñas como la de Pemex, la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero el gran rector es la Secretaría de Salud Federal, que tiene hoy también una cobertura a través de una organización nueva o de una estructura nueva que se llama el INSABI, es el Instituto de Salud para el Bienestar, que sustituye a una organización previa, a una institución previa, y sobre el cual recae gran parte de la población para atender alrededor del 40%. Y cada una de las secretarías de salud en los estados también tiene independencia, pero vinculada con la Secretaría de Salud Federal. Ese es el panorama de cómo se divide el sector salud. Y entendiendo la salud como un tema transversal y no ahondando en los datos académicos que mostró Sergio, yo quisiera decir que Jalisco es una de las 6 entidades que concentra el 42% de las universidades, entendiendo aquí que tenemos diferentes disciplinas, porque la salud no solamente compete a médicos, no solamente compete a enfermeras, nutriólogos y psicólogos, sino a todas las demás industrias que son proveedoras para que podamos tener las herramientas de atención. Y algo muy importante también es que aquí en Jalisco tenemos la Universidad de Guadalajara, que alberga un número importantísimo de estudiantes y tiene un sinnúmero de disciplinas también para proveer de una manera gratuita a la población. Aquí muestro universidades públicas y privadas, de las cuales Sergio ya habló, y no son las únicas, pero quizás son las más importantes y con las que en el clúster tenemos un trabajo directo. También les quiero presentar 2 centros de investigación muy importantes, son centros de investigación federales, uno avalado por el Instituto Politécnico Nacional, que es el CINVESTAB, y otro es el CIATEG, que pertenece al sistema CONACYT, en donde tenemos investigadores de alto nivel que se concentran en algunas líneas específicas, sobre todo CINVESTAB trabaja en la parte tecnológica y también tiene vínculos con los otros centros que no están ubicados en el área de Guadalajara, son 12 a nivel nacional, en donde se trabaja con investigaciones sobre cáncer, sobre genómica, sobre SARS, que hoy nos presenta un gran reto, y el CIATEG, que es el centro aquí en Jalisco, donde hay un área específica de biotecnología médica y farmacéutica, en donde se trabaja en actividades de prevención, de detección, de tratamiento, para lo cual pongo a la disposición todas estas organizaciones que forman parte de la cadena de valor que nosotros articulamos, en donde podemos, a partir de esto, después darle el impulso a las startups, teniendo aquí incubadoras y una aceleradora, la aceleradora de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tiene un vínculo hoy por hoy con la Universidad de Arizona. Con el TEC de Monterrey y TEC Salud, tanto la base aquí en Jalisco como la que está en Monterrey, y un impulsor que es Health IDS con Hacking Health, y alguien quien me quiero centrar de manera muy particular es en Pragmatech, que es nuestra oficina de transferencia con una gran experiencia en dispositivos médicos y que se acompaña en muchas de sus actividades con el Colegio de Ingenieros Biomédicos que acaba de presentar Delia, y una asociación de normalización y certificación para preparar a las startups y tener su documentación y su dossier lista para trabajarse y presentarse ante la autoridad.
Con esto les quiero ir mencionando que en esta cadena de valor que ustedes se pueden imaginar, desde universidades, centros tecnológicos, centros de investigación, el impulso a las startups y las oficinas de transferencia, la Oficina de Transferencia de Tecnología, que tiene un reconocimiento de CONACYT por parte de la Secretaría, es un organismo fundamental para que en Jalisco articulemos en esta parte esencial. Pragmatec tiene, a quien siempre le agradezco su participación, tiene una plataforma denominada TechMatch, en donde tiene un mapeo de servicios, de proveedores, tiene un registro también de proyectos, y esto hace que pueda ponerse de frente a los proveedores con aquellos emprendedores que podemos impulsar. Algo interesante que les quiero mostrar también es el Centro de Innovación Industrial para el Desarrollo de Dispositivos Médicos. Está por inaugurarse, está en manos del Clúster de Ingeniería Biomédica, y ellos están focalizados para ser el único centro de innovación a nivel nacional en este sentido, en donde contarán con un espacio físico, tienen modelos de gestión, tienen un proceso y equipamiento para atender lo que Delia mencionaba, el manejo de prótesis, órtesis, terapia y rehabilitación. Y obviamente en esta cadena de valor están todos invitados a hacer uso de sus instalaciones, y que muy pronto también estaremos presentando de manera más amplia. Ya sin abusar del tiempo y agradeciendo lo que hemos permanecido el día de hoy, quisiera dar las gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico una vez más, y me enfocaré con otras dos secretarías con las que tenemos un trabajo articulado, que es la propia Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, con el maestro Alfonso Pompa, y retomo la información que él mismo nos ha compartido en eventos que hemos tenido de America's Continental Health Alliance, en donde el interés de la Secretaría, y como bien lo mencionaba Sergio, es la Secretaría quizá más productiva de innovación, si no es que creo que existen solamente 2 o 3 a nivel nacional, donde el interés es atraer y retener el talento, generar valor, formar capital humano, y tienen fondos de apoyo a las empresas que están establecidas aquí en Jalisco, que es el PROINJAL y el FODECIJAL. Y algo muy importante es que en este estado también se genera un número de patentes representativo. Y en este hub de salud en el cual participamos, estos datos que nos ha compartido la propia Secretaría de Innovación, pueden ver ustedes el número de unidades que participamos y la producción bruta, así como el valor agregado y el personal que ocupa. Agradezco al maestro Pompa esta información sintética que nos ha dado por el trabajo que hace para el impulso a la innovación, y donde el sector salud ha sido también su prioridad. Por otro lado, y sin menos, agradecer al doctor Fernando Petersen, con quien tenemos un trabajo conjunto y nosotros también de apoyo para poder impulsar lo que ellos se han marcado como objetivos, además de mejorar el nivel de la salud de los jaliscienses, abatir las inequidades y enfrentar los nuevos retos de salud pública, en donde la parte de transformación digital lo tienen marcado como una estrategia, y nosotros podemos contribuir para que estas herramientas, estos proveedores, estas empresas puedan reforzar y ayudar a que el gobierno del estado, desde la parte de salud de la política pública, puedan llevarlo a cabo. No sin menos decir para todos los demás de otros países que nuestro estado también enfrenta los problemas muy comunes al mundo, como es las enfermedades isquémica del corazón, enfermedades cardiovasculares, que son nuestra primera causa de muerte, tumores malignos y diabetes, y muchas de ellas prevenibles. Pongo aquí las dos gráficas, las del 2018, la del 2019. Falta la actualización del 2020 porque seguramente COVID aparecerá como una causa muy importante. Sin embargo, al saber que estas patologías hay una gran oportunidad de trabajo en prevención y promoción de la salud, creo que se abre un nicho de oportunidad. Y ya dejo nada más para decirles que los hospitales públicos en Jalisco son muy representativos, son hospitales de segundo y de tercer nivel, en donde se genera no solamente la atención, sino se genera investigación, y contamos también con un centro de medicina translacional que está ubicado en las instalaciones del Hospital Civil de Guadalajara, en el nuevo Hospital Civil, y esto también da una oportunidad para trabajo y atracción de inversiones, donde se puede hacer una mancuerna con estas organizaciones, y no menos también hospitales privados de gran envergadura, donde tenemos especialidades de alto nivel con equipos médicos sofisticados y con talento.
Ya prácticamente para cerrar, mostrarles que la colaboración que tenemos en el clúster y a los que invitamos a todos a integrarse son asociaciones nacionales como la Asociación Mexicana de Innovación de Industria Farmacéutica, el German Healthcare Alliance, la Embajada Británica, a quien siempre agradecemos su disposición para facilitarnos esa colaboración. También proveedores de seguros de gastos médicos, plataformas tecnológicas y una empresa que yo siempre presumo que es Inmateris, que ellos empezaron con la parte de biotecnología y hoy por hoy son un referente en nuestro estado. Y obviamente los terceros autorizados, que ahora se llaman Asociación de Normalización para Certificación. Es decir, Jalisco ofrece e impulsa el ecosistema de salud con todas estas estructuras, con hospitales de innovación, con comercialización y transferencia de tecnología, con cultura para el emprendimiento, una mano de obra que Sergio resaltaba, con gran capacidad, con capital de riesgo. Tenemos incubadoras y aceleradoras, industrias complementarias y el rol de los proveedores es muy importante. Y ya por último cierro, Sergio, reforzando este evento que tú señalabas bien, que es Talentland, en donde se ha decidido este año hacer una tierra específica que queda bajo nuestra coordinación en el clúster médico en contenidos de emprendimiento, salud digital, medicina personalizada genómica, salud y cambio climático, que se llevará a cabo el 25 y 26 de agosto, sacando la tierra de la salud de las grandes tierras, sabiendo el potencial y la transversalidad de este sector. Y nada más decirles que nosotros, junto con America's Continental Health Alliance, con la ACHA, tenemos una sesión mensual donde impulsamos al emprendimiento, mostramos las actividades que hace cada uno de los sectores y siempre invitando a participar con los clústeres y la integración en mesas de trabajo y participar en eventos internacionales. Quedo a su orden y muy agradecida con Johnny Fisher, quien siempre hace factible esto, Diego Zucalesca y Marisa Macías, nuestra traductora, que el día de hoy ha sido realmente una brillante participación. Y de nuevo agradeciendo al secretario y a Sergio Ríos la oportunidad de mostrar lo que tenemos en Jalisco, y a todos ustedes, los despachos de Hugo, el despacho de Bernardo, a Ijalti y a Delia, por haberse sumado a este esfuerzo. Muchísimas gracias. No, a vos, Georgina, la verdad que espectacular, me parece que es el cierre perfecto para este webinar, con una suerte de síntesis de lo que hemos charlado y lo que hemos visto hoy de Jalisco. Realmente, bueno, muy sorprendido por todo el poderío, por todo lo que han hecho, por todo lo que han trabajado, por todo lo que han generado en ese estado y por todo lo que tienen en términos de futuro, ¿no? Realmente extraordinario, y seguramente quienes están del otro lado, seguramente a partir de esto y los que vendrá luego, analizarán seguramente la posibilidad de hacer un soft landing allí en México. Recuerdo que este es el primero de 4 webinars Go to México Jalisco que vamos a tener, siempre con la idea de brindar la mayor información posible para aquellas empresas que deseen instalarse en México, particularmente en Jalisco, y que en paralelo, según diversos criterios, estaremos a disposición de esas empresas para comenzar un proceso de calificación con miras precisamente a su internacionalización. La semana próxima les estaremos enviando un email a todos los participantes con más información al respecto, y además estaremos respondiendo a todas las preguntas, algo que también me preguntaban en el chat, y consultas que han hecho por allí, así que quédense tranquilos que van a tener todas las respuestas que necesiten, además de estos contenidos, tanto en el canal de YouTube de Hacha como en nuestra página web, a que invitamos a pasar por allí para ver, bueno, toda la información que tenemos, lo mismo en los grupos de LinkedIn. Recuerden que si hablamos de nuestra web, hacha.ecosistemas.health, pasen por ahí, hay muchísima información para ahondar y para bucear en términos de apoyo a startups. Déjenme terminar, no sin antes dejar de agradecer a la Cancillería Argentina, al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, al Gobierno de Jalisco, al Clúster Médico de Jalisco, a Rivera, a Ijalti, el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, a Futures, a The Hive de la Universidad Austral, a Incubando Salud, a Banlab, Pragmatec de México, la Red Centroamericana de Informática en Salud, a Git Academy, a Black Sheep, Startup Green, GoTools y a Smart People por todo lo que han y siguen haciendo por nosotros para hacer todo esto posible. Y por último,
como siempre, y como ya decía Georgina, agradecerle, bueno, a Johnny Fisher, quien está atrás de todo esto, y a todos los board members de Hacha, en Argentina, en Brasil, en Chile, en México, en Uruguay, en todos los países próximos que se estarán sumando seguramente más temprano que tarde. Sin todos ustedes, obviamente, esto no sería posible. Bueno, mi nombre es Diego Zucalesca, en nombre de Hacha, los saludo y los espero en la próxima. Chao, gracias.